Hola, soy Maite y soy estudiante de la licenciatura en Salud Pública del Centro Universitario Tonalá, perteneciente a la Universidad de Guadalajara. Voy en cuarto semestre de la licenciatura y el día de hoy les voy a hablar sobre un tema de vital importancia en nuestro país, debido a que está muy presente todos los días, y les estoy hablando de la hipertensión arterial. Bien, para entender qué es la hipertensión arterial, primero tenemos que entender algunos conceptos. Mm, Para, como dije, primero tenemos que entender algunos conceptos. Lo primero que tenemos que entender es qué es la presión arterial. Pues bien, la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre circulante contra las paredes de las arterias y se expresa mediante dos cifras, que es la presión sistólica, la cual es la presión que ejerce la sangre sobre los vasos cuando el corazón se contrae o late, y la presión diastólica, que es la presión ejercida sobre los vasos cuando el corazón se relaja entre un latido y otro. Los valores normales de presión arterial tienen que ser 120/80 milímetros de mercurio, donde 120 es lo que viene siendo la presión sistólica y 80 la presión diastólica. Bien, ahora que ya entendimos qué es la presión arterial, podemos hablar de qué es la hipertensión arterial. Bueno, la hipertensión arterial es también conocida como la tensión arterial alta o elevada. Es un trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, lo que puede llegar a dañarlos. Cuando hablamos que hay hipertensión cuando la tensión sistólica es igual o superior a 140 milímetros de mercurio y la tensión diastólica es igual o superior a 90 milímetros de mercurio. La tensión arterial se considera, cuando está arriba de esos valores, se le considera tensión arterial alta o elevada, lo que podemos llegar a la conclusión de que es hipertensión arterial. Bien. La hipertensión arterial es una enfermedad multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Que en ella, para que se presente, influyen muchos factores, como son la genética, la edad, el sexo, el padecimiento de enfermedades crónicas como la diabetes mellitus u obesidad, y los estilos de vida de las personas, tales como la alimentación, la actividad física y el consumo de sustancias nocivas para la salud, como lo son el alcohol y el tabaco. Además, la hipertensión arterial tiene mayor afectación por los órganos que requieren de un mayor flujo sanguíneo, como lo son el corazón, el cerebro y los riñones. Bien, aquí hay como que una clasificación de la hipertensión arterial. Se divide por, bueno, es un cuadrito que nos divide lo ideal, lo normal, si es una presión alta y así. La óptima tiene que tener una presión sistólica menor a 120 y una presión diastólica menor a 80 milímetros de mercurio. Una presión arterial normal es de 120 a 129 milímetros de mercurio en sistólica y de 80 a 84 milímetros de mercurio en presión diastólica. Cuando ya hay una presión alta, es de 130 a 139 en presión sistólica y de 85 a 89 en presión diastólica. Como lo comenté anteriormente, la hipertensión se le conoce por tener un rango arriba de 140 en sistólica y 190, perdón, en diastólica. Entonces, aquí ya pasamos a la hipertensión grado 1, que es cuando lo que les comentaba, la sistólica está de 140 a 159 milímetros de mercurio y la presión diastólica está de 90 a 99 milímetros de mercurio. Cuando hay una hipertensión grado 2, la sistólica está de 160 a 179, es el rango, y la diastólica es de 100 a 109. Cuando hay una hipertensión grado 3, la presión sistólica es igual o mayor a 180 y la diastólica es igual o mayor a 110. También hay algo que se llama hipertensión sistólica aislada, que es cuando, bueno, es cuando la presión sistólica está igual o mayor que 140
mientras que la diastólica está abajo de 90 milímetros de mercurio. Bien, vamos a hablar de la epidemiología. La epidemiología a nivel mundial. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la hipertensión arterial es una de las causas principales de muerte en el mundo. Es un trastorno grave que incrementa de manera significativa el riesgo de sufrir cardiopatías, encefalopatías, nefropatías y otras enfermedades. Según la OMS, cada año mueren alrededor de 17 millones de personas por enfermedad cardiovascular a nivel mundial, casi un tercio del total de las muertes. Las complicaciones de la hipertensión arterial causan alrededor de 9.4 millones de muertes, que es igual al 55%, y por lo menos el 45% de las muertes por cardiopatías y un 50% de muertes por accidente cerebrovascular. Bueno, se estima que en el mundo hay 1.130 millones de personas con hipertensión y la mayoría de ellas, cerca de 2/3, vive en países de ingresos bajos y medianos. En 2015, uno de cada hombres y una de cada 5 mujeres tenían hipertensión y apenas una de cada 5 personas hipertensas tiene controlado el problema. Bien, ahora vamos a pasar a lo que viene siendo en nuestro país, en México. La prevalencia de la hipertensión arterial en México. La hipertensión arterial, como ya lo dije, es una enfermedad frecuente tanto a nivel nacional como mundial. En México existen 15 millones de pacientes con hipertensión. 3 de cada 10 personas mayores de 20 años la padecen. 1 de cada 4 mexicanos son hipertensos, de los cuales el 24.9% son hombres y el 26.1% son mujeres. 5 de cada 10 hombres y 7 de cada 10 mujeres saben que padecen la enfermedad, pero solo el 58% de los pacientes mexicanos diagnosticados tienen su hipertensión controlada. La hipertensión arterial se puede presentar a cualquier edad, pero es más frecuente en las personas de edad avanzada que en los jóvenes. Predomina en el sexo masculino, sin embargo, en las mujeres después de la menopausia la prevalencia es semejante y en edades aún más avanzadas se invierte la relación, predominando este padecimiento en las mujeres. Bien, en nuestro país hay una norma que es la norma oficial mexicana 030, que es para la prevención, tratamiento y control de la hipertensión arterial. El objetivo de dicha norma es establecer los procedimientos para la prevención, tratamiento y control de la hipertensión arterial, y su campo de aplicación es de observancia obligatoria en el territorio nacional para los establecimientos y profesionales de la salud de los sectores público, social y privado que presten servicios de atención a la hipertensión arterial. Ahora vamos a pasar a la fisiopatología de dicha enfermedad. Bien, para empezar, en la presión arterial hay factores que intervienen en la presión arterial. Uno es el gasto cardíaco y la otra es la resistencia periférica. Bien, el gasto cardíaco se divide en dos, el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. El volumen sistólico es la fuerza de bombeo del corazón, mientras que la frecuencia cardíaca es la cantidad de latidos por minuto, o sea, las contracciones y dilataciones que existen en el corazón. La resistencia periférica se refiere a la resistencia de las arterias a partir de las vasoconstricciones y vasodilataciones. Ya que entendimos esto, pues vamos a pasar a lo siguiente. Los factores que regulan la presión arterial los desglosé de la siguiente manera. El volumen intravascular, que es el sodio. El sistema nervioso autónomo, que regula la presión arterial a partir de las catecolaminas. Y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y los mecanismos vasculares. El volumen, bien, empecemos con el volumen intravascular, que nos referimos al sodio.
Bien, se ha escuchado mucho que cuando se consume sodio o grandes cantidades de sal, esto detona la hipertensión arterial y pues así es lo que se va a tratar en este punto. El volumen, bueno, el volumen sistólico está mediado por la cantidad de sodio que hay en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una cantidad excesiva de sodio en nuestro cuerpo? Cuando consumimos mucha sal, que es pues el alimento principal en el que se consume en nuestro cuerpo. Cuando hay mucha sal en mucho sodio en nuestro organismo, em, como sabemos, el sodio nos ayuda a, perdón, se me va la onda. El sodio nos ayuda a establecer ay, se me fue la palabra. El sodio nos ayuda a establecer, a regular la osmosis en el cuerpo. Ok, entonces cuando el sodio sobrepasa, está el líquido extracelular y el líquido intracelular. Hay pequeñas partículas de sodio dentro del líquido intracelular y la mayoría del sodio se encuentra en el líquido extracelular. Por eso tenemos ahí la bomba sodio-potasio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el sodio es demasiado fuera de la célula, entra hacia la célula, o sea, dentro de, y pasa al líquido intracelular. Entonces, como hay mucha cantidad de sodio en el organismo, lo que hace es aumentar el volumen sistólico y entonces por eso el sodio es, es el que nos ayuda a la regulación del volumen sistólico. Ok, ahora nos pasamos al sistema nervioso autónomo. Como lo mencioné, nos regula la tensión arterial a partir de las catecolaminas. ¿Qué son las catecolaminas? Vienen siendo las hormonas como la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina. La adrenalina nos ayuda a la, perdón, la adrenalina, se me fue la onda. Ok. La noradrenalina, perdón, la adrenalina, bien, la adrenalina nos ayuda a la dilatación muscular. La noradrenalina nos ayuda a la vasoconstricción. ¿Qué es esto? Que es la contracción del músculo liso. Y si esta aumenta, pues aumenta la contracción muscular y por ende aumenta la presión arterial. La noradrenalina es la más importante en la hipertensión arterial porque cuando el cuerpo está bajo mucho estrés, esta hormona se secreta, si bien es conocida como la hormona del estrés. Entonces se secreta y lo que hace es que va a aumentar la vasoconstricción y eso hace que la hipertensión arterial aumente. Okay. Entonces ahora pasamos al sistema renina, angiotensina, aldosterona. Este es el sistema hormonal más íntimamente relacionado con la regulación de la presión arterial y se vincula con el riñón. Ok. Entonces, este sistema se activa cuando hay una presión arterial baja. O sea, este empieza cuando hay una hipotensión. Cuando está la hipotensión, se da ya sea porque, bueno, como le dije, hay una presión arterial baja, puede que es por la disminución del filtrado glomerular, que es la pérdida masiva de sodio, o por el aumento de las catecolaminas, que pues viene siendo de la estimulación simpática. Esto hace que la renina se active. Cuando la renina se activa, va e incide al angiotensino genoplasmático, que activa la angiotensina 1, que su función principal de esta angiotensina es
que junto con la enzima convertidora de la angiotensina ECA que se encuentra en la circulación pulmonar, van a dar lugar a la angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor. Este va a inducir, obviamente, a la contracción vascular y va a estimular la secreción de aldosterona. La aldosterona es la que va a aumentar la presión arterial, perdón, va a aumentar la presión arterial y con esto va a aumentar la reabsorción tubular. Entonces, este sistema lo que hace es que va a hacer la vasodilatación celular, va a retener el sodio que se está perdiendo dentro del organismo. Cuando hay una hipotensión es porque los niveles de sodio están muy bajos en el organismo. Entonces lo que va a hacer este sistema es retener el sodio para que el cuerpo vuelva a su homeostasis. Y bien, el último punto son los mecanismos vasculares. Los mecanismos vasculares son en la respuesta al incremento del flujo y la presión. Esto hace que las paredes arteriales sufran cambios estructurales denominados remodelamiento vascular. Son los encargados, estos son los consistentes en el engrosamiento de la capa media vascular. Entonces es cuando se engrosan las venas, las arterias, y esto hace que el paso como la luz se vuelve estrecho, entonces la sangre va a necesitar más presión para seguir circulando, y esto es cuando las arterias se van cerrando. Bien, ahora vamos a pasar al diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica la hipertensión arterial? Muchas enfermedades es por los signos y síntomas, ok. Pero aquí en este caso es diferente. La mayoría de las personas hipertensas ignoran que lo son, pues la enfermedad no siempre presenta signos y síntomas de alerta, por lo cual también es conocida como el asesino silencioso. Por tanto, es muy importante medir la tensión arterial periódicamente, porque pues no se sabe si la tenemos o no. Entonces, como no presenta signos y síntomas, hay que tener como cierto control para saber si padecemos la enfermedad o no. Bueno, pero en dado caso, también se pueden presentar signos y síntomas. Pueden presentarse síntomas como cefaleas matutinas, hemorragias nasales, ritmo cardíaco irregular, alteraciones visuales y acúbenos. En la hipertensión grave puede provocar fatiga, náuseas, vómitos, confusión, ansiedad, dolor torácico y temblores musculares. Ok, como ya lo mencioné, la hipertensión arterial también es conocida como el asesino silencioso, porque pues casi siempre relacionamos signos y síntomas con otras cosas y no le tomamos tanta importancia. Entonces, ¿cómo se define que una persona presenta hipertensión arterial? Bueno, pues el diagnóstico de la hipertensión arterial se establece después de al menos 2 o más lecturas elevadas obtenidas en al menos 2 visitas separadas. Las mismas deben ser realizadas por un profesional de la salud, un médico, una enfermera o un personal de la salud durante un periodo de 1 o más semanas. Una persona mayor de 18 años tiene hipertensión arterial si en al menos 2 consultas o más en días no consecutivos presenta valores promedio de iguales o mayores a 140 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica y mayores o iguales que 90 milímetros de mercurio en la presión arterial diastólica, utilizándose pues una técnica correcta. Bien, entonces, ¿cómo se evalúa a la persona con hipertensión? Para evaluar cuando una persona tiene hipertensión, tenemos que tomar en cuenta más factores. Y aquí les voy a mencionar algunos. El tiempo de evolución y magnitud de la hipertensión arterial, tratamiento actual y previos, o sea, si
está bajo un tratamiento ahorita o lo tuvo, o sea, si hay presencia de drogas, dosis de efectos secundarios o su eficacia, si existe una existencia de enfermedad renal crónica, si hay consumo de alcohol, medicamentos y otras sustancias que pueden afectar la presión arterial, como lo son la cocaína, las anfetaminas, las simpaticomiméticos, los esteroides, las adrenales, los estrógenos y las hierbas medicinales, entre otras. Los estilos de vida, el entorno de cuidados, la coexistencia de otros factores de riesgo cardiovascular. También se tiene que tomar en cuenta si hay otras enfermedades concomitantes que pueden influir en el pronóstico y en el tratamiento, como lo son la diabetes mellitus. Ok. También se tiene que tomar en cuenta los síntomas de compromiso de los órganos blancos, como si presenta alguno de los síntomas ya mencionados, como mareos, disminución del líbido, déficit, síncopes, dolor torácico, palpitaciones, disnea, ortopnea, edemas, claudicación intermitente, frialdad en las extremidades, poluria, nicturia, hematuria o alteraciones de la visión. También se tiene que tomar en cuenta los síntomas de causas secundarias, como son debilidad muscular, temblor, taquicardia, sudoración, dolor en el flanco, entre otros. Bien, ¿cuáles son las pruebas diagnósticas? Como lo mencioné anteriormente, si la presión arterial salió elevada en dos tomas, pues se puede evaluar que el paciente es hipertenso, más hay pruebas clínicas, o sea, del laboratorio, que nos ayudan a confirmar esto. Bien, los exámenes de rutina aceptados internacionalmente para el estudio de la enfermedad y daño a órgano blanco, así como la identificación de comorbilidades asociadas en un paciente con hipertensión arterial sistémica, son la citometría hemática, la química sanguínea y electrolitos séricos, como son el cloro, sodio y potasio, el ácido úrico, el perfil de lípidos, HDL, LDL, colesterol total y triglicéridos, el electrocardiograma y el examen general de orina. Bien, ahora vamos a pasar al tratamiento. ¿Por qué es importante el tratamiento? Bien, pues reducir los niveles de presión ha demostrado disminuir el riesgo de eventos cardíacos, cerebrovasculares y daños renales, entre otros problemas de salud. Vamos a empezar con el tratamiento farmacológico y después pasaremos al tratamiento no farmacológico. Bien, vamos a empezar con farmacológico sin condiciones especiales. Bien. El tratamiento de inicio en pacientes con hipertensión arterial sistémica comprende fármacos de primera línea, como lo son los diuréticos tiazídicos o clortalidona, los betabloqueadores, los IECA, que son los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, los ARA2, que son los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, y los calcio antagonistas de acción prolongada. Okay. Los tratamientos de segunda línea constituyen la combinación de dos o más fármacos de la primera línea. Los diuréticos de tiazidas y ECA-ARA2, calcio antagonistas o beta-bloqueadores se recomiendan para el inicio y mantenimiento de los tratamientos, tanto para monoterapia como combinada. Bien. Estas son como que recomendaciones. Iniciar el tratamiento como monoterapia, hay que iniciar el tratamiento como monoterapia utilizando diuréticos tiazídicos. Se recomienda utilizar fármacos de primera línea con, fallas técnicas. Ok. Bueno, basado en estudios de ensayos clínicos, la combinación que no puede utilizarse simultáneamente son dos diferentes del sistema renina antagonista. Tampoco se tiene que combinar el IECA y el ARA2 en un mismo régimen terapéutico con el paciente con hipertensión arterial sistémica. Okay.
Hay que prescribir tratamiento antihipertensivo cuando la presión arterial sistólica es igual o mayor a 140 milímetros de mercurio y cuando la presión arterial diastólica es igual o mayor a 90 milímetros de mercurio, registrada en la bitácora del paciente y o en la segunda consulta, después de las 2 semanas o simultáneamente al inicio de los cambios del estilo de vida adoptados por el paciente. Hay que iniciar tratamiento farmacológico en pacientes con que tengan presión arterial sistólica iguales o mayores a 160 milímetros de mercurio y con una presión arterial diastólica iguales o mayores a 100 milímetros de mercurio, sin DOP ni otros factores de RCB. Hay que considerar que para los regímenes hay que considerar que para las combinaciones de medicamentos de primera línea, en cuanto a las cifras de presión arterial, en cuanto a si las cifras continúan por arriba de la meta, que son iguales o mayores a 20 milímetros de mercurio para la presión arterial sistólica o iguales o mayores a 10 milímetros de mercurio para la presión arterial diastólica. Para el tratamiento de la hipertensión arterial sistólica aislada, el tratamiento inicial se basa en diuréticos de tipo de tiazidas, los calcio antagonistas de acción prolongada o ARA2. Para el tratamiento de hipertensión sistólica aislada no controlada, se sugiere la combinación de 2 fármacos de primera línea o en presencia de eventos adversos utilizar alfa bloqueadores y ECA o calcio antagonistas. El inicio inmediato del tratamiento farmacológico se recomienda en personas con presión arterial sistólica igual o mayor a 180 milímetros de mercurio y con presión arterial diastólica igual o mayor a 110 milímetros de mercurio con cualquier nivel de RCB. Para el tratamiento de la hipertensión resistente hay que considerar el uso de espirolactona a dosis de 25 miligramos cada 24 horas, vigilando su utilización en enfermos con disminución de la tasa de filtración glomerular. Para el tratamiento de pobre tolerancia o contradicciones a espirolactona o a la falta de eficacia terapéutica, hay que considerar la utilización de alfa o beta bloqueadores. En pacientes que presenten un adecuado control de la presión arterial, o sea, niveles abajo de 140 en presión sistólica y abajo de 90 en presión diastólica, milímetros de mercurio, con un régimen que incluya un beta bloqueador utilizado por largo tiempo, no representa una indicación absoluta para reemplazarse. O sea, si hay un adecuado control que incluye a los beta bloqueadores, no hay por qué poner otra indicación. Bien, tratamiento farmacológico, lo que les dije, los que les mencioné, los tratamientos eran para cuando no hay condiciones como que específicas o especiales que tienen nada más la hipertensión. Ahora vamos a hablar cuando ya hay condiciones especiales. Bien, varios ensayos clínicos realizados en ancianos han demostrado la reducción de eventos cardiovasculares al disminuir la presión arterial. Los promedios de presión arterial sistólica alcanzados no fueron menos de 140 milímetros de mercurio. En el paciente anciano, el tratamiento se inicia cuando la presión arterial sistólica es igual o mayor a 160 milímetros de mercurio. Bien, el tratamiento antihipertensivo se considera en el anciano menor de 80 años de edad continuarlo cuando la presión arterial sistólica sea de 140 a 159 milímetros de mercurio y el régimen terapéutico sea tolerado adecuadamente. Uno de los regímenes propuestos para el tratamiento farmacológico es el inicio de los fármacos de primera línea, con prescripción razonada a dosis bajas e incrementos graduales, dependiendo de la respuesta de la presión arterial, a la máxima dosis tolerada por el paciente anciano. Y hay que tener una vigilancia intencionada al fenómeno de hipotensión ortostática. Persistiendo el descontrol hipertensivo al fármaco de primera línea, después de alcanzar la dosis máxima tolerada, se tiene que adicionar un segundo de fármaco de otra clase, pero que sea de primera línea.
Bien, la meta para la presión diastólica es no menos de 65 milímetros de mercurio por el incremento en el riesgo de la hipoperfusión coronaria. Cuando no se inicia con un diurético de tiazidas de primera elección en el paciente anciano, se recomienda adicionar este al régimen de tratamiento como segunda línea. Si persiste el descontrol hipertensivo con el tratamiento de 2 fármacos, se adiciona un tercer fármaco de otra clase, pero que de primera línea. Ante la falla terapéutica de 3 fármacos, se recomienda buscar las posibles causas. Entre ellas está la pobre adherencia al tratamiento, la sobrecarga de volumen diastólico, las interacciones farmacológicas, condiciones asociadas como son la obesidad, tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, resistencia a la insulina, pseudoresistencia al tratamiento y pseudohipertensión. En un paciente que es adulto mayor, que tenga una presión menor a 140 milímetros de mercurio en sistólica y en diastólica no menos de 65 milímetros de mercurio, hay que observarse la tolerancia al tratamiento. En un paciente de adulto mayor a 80 años con una presión arterial sistólica inicial mayor a 160 milímetros de mercurio, se recomienda reducir la presión arterial entre 140 y 150 milímetros de mercurio. Una vez probada una buena condición física y mental, así como disminuir la dosis de los fármacos de acuerdo a la tolerancia y sintomatología. Bien, en un paciente anciano con fragilidad se recomienda depositar la decisión de terapia antihipertensiva al médico tratante y bajo el monitoreo de los efectos clínicos del tratamiento. El tratamiento antihipertensivo bien tolerado en un paciente anciano que alcanza los 80 años de edad, hay que considerar su continuidad. En un paciente anciano se recomiendan diuréticos y calcio antagonistas como fármacos de primera línea para la hipertensión arterial sistólica aislada. Se sugiere incluir en el esquema terapéutico de un paciente anciano con hipertensión arterial sistémica fármacos de primera línea que no son beta bloqueadores. En pacientes de hipertensión arterial sistólica con diabetes mellitus, aquí ya pasamos al padecimiento de diabetes mellitus. Hay que iniciar tratamiento cuando la presión arterial sistólica se encuentre arriba de 140. En pacientes de hipertensión arterial sistémica con diabetes mellitus y evidencia de proteinuria o microalbuminuria, se prefiere el uso de ARA tipo 2. En el paciente con diabetes mellitus se recomienda como orden de preferencia en elección del fármaco, o sea, de primera línea, los siguientes: el IECA o el ARA2, los calcioantagonistas y las tiazidas a dosis bajas. Hay que realizar la elección del tratamiento farmacológico en el paciente con diabetes mellitus, valorando siempre la presentación de enfermedad renal crónica, así como la excreción urinaria de albúmina y otras comorbilidades. Se recomienda utilizar una terapia combinada con IECA o ARA2, especialmente en enfermos con diabetes y proteinuria o microalbuminuria, más calcioantagonistas de efecto prolongado. En el paciente con diabetes mellitus, la meta recomendada es presión arterial sistólica menor a 80 milímetros de mercurio. Se recomienda en pacientes con síndrome metabólico medidas generales, o sea, las medidas generales que son bajar de peso y realizar un programa de ejercicios aeróbicos. También se recomienda utilizar para la terapia, hay que combinar el IECA y el ARA2, especialmente en enfermos con proteinuria o microalbuminuria, los calcioantagonistas de efecto prolongado o los diuréticos ahorradores de potasio. En pacientes portadores de la angina o infarto al miocardio con hipertensión arterial, se utiliza la combinación de un beta bloqueador y un IECA. En caso de intolerancia a IECA, puede reemplazarse con ARA2 o calcio antagonistas en caso de existir una contraindicación para el uso de beta bloqueadores. Bien. La terapia inicial con betabloqueadores es igual de efectiva que otros agentes antihipertensivos
para desenlaces coronarios en enfermos con infarto reciente y falta ventricular, así como para reducir exacerbaciones y la mortalidad en enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los calcioantagonistas tienen mayor efectividad que los betabloqueadores para reducir la ventricular izquierda. En pacientes con hipertrofia de ventrículo izquierdo no se usa vasodilatadores como la hidralazina. En pacientes con cardiopatía isquémica se recomienda mantener cifras de 130-80 milímetros de mercurio. En pacientes con angina estable se prefiere el uso de los betabloqueadores o calcioantagonistas. En enfermos con infarto reciente se recomiendan los betabloqueadores. En enfermos con alto RCB se recomienda la combinación de un IECA y un calcioantagonista. No se recomienda prescribir calcioantagonistas en presencia de insuficiencia cardíaca con congestión pulmonar o evidencia radiológica de la misma. Y en insuficiencia cardíaca y disfunción sistólica, los IECA y los betabloqueadores se recomiendan como terapia inicial. En enfermos con insuficiencia cardíaca o disfunción grave del ventrículo izquierdo se recomienda para un régimen terapéutico los diuréticos, los betabloqueadores, los IECA o los ARA2. Hay que utilizar calcioantagonistas cuando los betabloqueadores están contraindicados o no son efectivos. En una enfermedad cardiovascular hay metas. Hay que alcanzar la meta recomendable de presión arterial sistólica de 140, menor a 140, y hay que utilizar una terapia combinada con IECA o ARA2 más un calcio antagonista. En enfermedades cardiovasculares con daño en arterias coronarias hay que evitarse el uso de nifedipino de acción corta. Y en pacientes con un evento agudo vascular cerebral no debe emplearse ni el IECA ni ARA, a menos que se eleve extremadamente la presión arterial. En pacientes con hipertensión arterial sistémica, asociada a la enfermedad cerebrovascular, se recomienda la combinación de un IECA y diuréticos de tiazidas. En pacientes con enfermedad arterial periférica grave se ha propuesto evitar el uso de betabloqueadores. En pacientes con hipertensión arterial sistémica e insuficiencia renal no asociada a diabetes mellitus y en ausencia de estenios de arteria renal, recomienda la primera línea de IECA. En pacientes con diabetes mellitus y enfermedad renal crónica con sobrecarga de volumen de líquido extracelular, se ha propuesto el uso de diuréticos de ASA. La hipertensión arterial y nefropatía diabética o no diabética se recomienda para utilizar la terapia combinada con IECA o ARA2, con los calcioantagonistas de efecto prolongado, los diuréticos de ASA, que se reemplazan las tiazidas cuando la creatinina sérica es de 1.5 mililitros por decilitro, o la TFG, la tasa de filtrado glomerular, es menor de 30 milímetros por minuto por 1.3 metros. Hay que mantener la meta recomendable de presión arterial sistólica menor a 130 milímetros de mercurio en presencia de proteinuria. El tratamiento no farmacológico, ya pasamos y esa es la última parte. Ok, los cambios en el estilo de vida son la piedra angular en el tratamiento de la hipertensión arterial sistémica. En pacientes con presión arterial normal alta, las modificaciones en el estilo de vida y la progresión los estilos de vida ayudan a la progresión de la hipertensión arterial. Los estudios clínicos demuestran que el efecto hipotensor de la modificación de los estilos de vida puede ser equivalente al tratamiento con fármacos, aunque el principal inconveniente a largo plazo es el bajo nivel de adherencia. Para mejorar los niveles de presión arterial, se recomienda realizar cambios en el estilo de vida que incluyen una mejora en la alimentación y en la actividad física diaria. Bien, como ya lo mencioné, lo ideal es la alimentación y el ejercicio. Bien, en la alimentación, las recomendaciones actuales de reducir la ingesta de sal de 9 a 12 a 5 a 6 gramos al día tendrán un
tendrán un beneficio importante sobre la presión arterial, pero no es lo ideal. Una reducción mayor de 3 gramos al día tendrían una mayor y deberían ser el objetivo a largo plazo a nivel poblacional, ya que se puede reducir las enfermedades cardiovasculares. Para pacientes con hipertensión arterial sistémica, se recomienda una ingesta de sodio de 1500 miligramos al día en menores de 50 años. De 51 a 70 años se recomienda 1300 miligramos al día y a personas mayores de 70 años se recomienda 1200 miligramos al día. La dieta saludable y baja en calorías tiene un efecto modesto en la reducción de la presión arterial. La hipertensión arterial sistémica está relacionada con el sobrepeso y por ende la reducción en el peso corporal está ligada con una disminución de la presión arterial. En pacientes con sobrepeso y obesidad, la reducción de 5 kilos de peso corporal disminuye en promedio la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica en un 4.4 y en un 3.6 milímetros de mercurio respectivamente. En pacientes hipertensos se recomienda la reducción de peso corporal para lograr un índice de masa corporal de 25 kilos por metro cuadrado. Una dieta rica en frutas y verduras y baja en grasas saturadas y totales. Hay que proporcionar al paciente los siguientes consejos para disminuir el consumo de sal y sodio. Hay que escoger comidas y condimentos con poca cantidad de sal. Hay que comprar vegetales frescos, congelados o enlatados sin sal añadida. Hay que consumir aves frescas, pescados y cortes de carne delgados sin grasa en vez de los tipos ahumados o procesados. Hay que escoger para el desayuno cereales con bajo contenido de sodio. Hay que evitar el consumo de alimentos curados como el jamón, tocino, etc. Alimentos enlatados en agua salada y condimentos. Hay que limitar el consumo de salsa de soya, salsa teriyaki, inglesa, catsup o mostaza. Hay que cocinar con hierbas, especias, limón, lima, vinagre o mezclas de condimentos sin sal. Hay que comenzar por reducir la cantidad de sal que habitualmente se usa a la mitad y hay que disminuir el consumo de arroz instantáneo y comidas precocinadas. Hay que escoger frutas y verduras frescas en lugar de aperitivos o botanas saladas. Bien, las frutas frescas son recomendadas, aunque con precaución, debido a que su alto contenido de hidratos de carbono pueden promover la ganancia de peso. Se recomienda de 4 a 5 frutas por día, por ejemplo, una naranja, plátano, toronja o melón, entre otras. El consumo de suplementos de potasio, calcio y magnesio no se utiliza para el tratamiento. Se recomienda aumentar el consumo de vegetales, fibra soluble, granos enteros y proteínas también los vegetales, así como reducir el consumo de grasas saturadas. La dieta mediterránea ha sido evaluada por varios estudios y metaanálisis y se concluye que tiene un efecto cardioprotector. En pacientes con hipertensión arterial sistémica se recomienda el consumo de pescado por lo menos 2 veces por semana, el consumo de frutas y vegetales de 300 a 400 gramos al día. La combinación de la dieta DASH con ejercicio y pérdida de peso favorece la reducción de la presión arterial y la masa ventricular izquierda. El plan alimentario de DASH reduce la presión arterial sistólica de 8 a 14 milímetros de mercurio y consiste en la reducción del consumo de grasas, carne roja, dulces y bebidas azucaradas, reemplazándolas con granos integrales, carne de aves, productos lácteos, bajos en grasas, pescado y frutos secos. Se recomienda al paciente con hipertensión arterial sistémica adoptar un plan alimenticio DASH, que es un alto consumo de frutas, verduras y productos lácteos bajos en grasa, fibra dietética y soluble, granos enteros y proteínas de origen vegetal, así como con bajo contenido de grasas saturadas y colesterol. Bien, el plan DASH es rico en magnesio, potasio, calcio, proteínas y fibra. Hay que considerar que la interacción de todos estos nutrientes ayuda a reducir la presión arterial. El consumo moderado de alcohol de no más de 20 a 30 gramos de etanol al día en hombres y no más de 20 gramos en mujeres. Esto reduce la presión arterial. En adultos sanos se recomienda limitar el consumo a 2 copas o menos por día sin exceder por semana 14 bebidas estándar en hombres y 9 bebidas en mujeres. La reducción en el consumo de alcohol disminuye de 2 y 4 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica respectivamente.
Bien, la actividad física. Las personas con un estilo de vida saludable y actividad física estructurada adquieren beneficios sobre la presión arterial y la capacidad cardiorrespiratoria. Además de ello, las personas con presencia de hipertensión arterial sistémica deberán seguir recomendaciones para realizar ejercicio programado. El ejercicio se considera como una estrategia terapéutica en pacientes clasificados con un grado de hipertensión, o sea, arterial de 140 a 159 de presión arterial sistólica y de 90 a 99 de presión arterial diastólica. Y en grado 2 de 160 a 179 de sistólica y de 100 a 109 en diastólica. El ejercicio aeróbico tiene un efecto favorable para reducir la presión sanguínea y debe ser la principal ejercicio en un programa diseñado para prevenir y controlar la hipertensión arterial. Se aconseja al paciente realizar ejercicio aeróbico moderado al menos 30 minutos al día, de 5 a 7 días por semana. El ejercicio aeróbico de 30 a 60 minutos de 4 a 7 días a la semana disminuye la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica de un 4 a un 9 milímetros de mercurio. Se recomienda proporcionar al paciente un programa de ejercicios aeróbicos, tales como caminar, trotar, el ciclismo o natación. Hay que promover la suspensión del hábito tabáquico y hay que sugerir la asistencia a grupos de apoyo, así como a un consejero profesional. Se sugiere proporcionar consejo profesional y referir al paciente a grupos de apoyo para el control de los factores modificables, y hay que considerar la heterogeneidad del paciente adulto mayor antes de recomendarse el consumo y cantidad de sal al día. Pues bien, hasta aquí terminamos con lo que viene siendo la hipertensión arterial. Aquí dejo las bibliografías de donde saqué la información. Espero el video haya sido bueno o de su ayuda y muchas gracias.